Estamos con la doctora Gloria Inés Aristizábal García. Ella es administradora pública y pedagógica y ha sido auditora en la Contraloría General del Departamento del Quindío, ha estado en la Secretaría General del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Secretaría General de la Universidad de la Gran Colombia, abogada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y ahora es la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El ingeniero Juan Carlos Molina es ingeniero de sistemas y es fundador del Sistema de Información Geográfico del Quindío y es quien ha velado por la sostenibilidad de este sistema durante 10 años. Se encuentra vinculado a la CRQ en el área de planeación. Para mí es un gusto poder estar hoy con ellos dos y poder compartir con todos ustedes que se conectan en esta tarde, esta hora que espero que sea de gran provecho para todos ustedes. Las reglas de este conversatorio es que vamos a iniciar con la presentación de la doctora Gloria, luego ella da el paso al ingeniero Juan Carlos Molina y al final vamos a hacer el espacio de preguntas para ellos. Esperamos que este conversatorio sea con una duración de 1 hora. No siendo más, le doy la bienvenida a la doctora Gloria, por favor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer de manera especial a la Cámara de Comercio, a ti, Lina María, por esta invitación que realizan a la institución que represento aquí en el Quindío. Esta charla es con el fin de compartir y brindar orientación y apoyo para la adecuada toma de decisiones de las personas que trabajan en el sector inmobiliario aquí en nuestro departamento, así como también en la asesoría que ellos deben de dar, no solamente a vendedores, sino también a compradores de propiedad inmueble. Así como también a través de esta charla que se facilite el ejercicio de los trámites de resoluciones individuales que se presentan en el instituto con fines registrales y dar la orientación de que cada una de las personas a través del SIC Quindío puede consultar toda la información referida a los predios. Nuestro sistema de información geográfico tiene información de mucha valía para todos y cada uno de nosotros. Igualmente quiero darle las gracias al ingeniero Juan Carlos Molina, que siempre sin desfallecer ha estado atento, luchando por este sistema de información en nuestro departamento y quien me acompaña en el día de hoy para orientarles a ustedes acerca de la forma de hacer las respectivas consultas con las restricciones que a veces se tienen y que puedan dar una decisión adecuada a los compradores por las determinantes ambientales que existen, por a veces las limitantes en la clasificación de la clase agrológica y demás. Entonces, como bien lo decía Lina, mi charla inicia con la presentación de las resoluciones individuales con fines registrales. Entonces quiero decirles que por todos es conocido la diferencia que existe entre la información catastral y la información registral. Entonces, la Superintendencia Notariado Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi han expedido 2 resoluciones conjuntas, como son la 1732 para la Superintendencia Notariado Registro, la 221 para el IGAC del 21 de febrero del 2018 y la resolución 5204 para la Superintendencia Notariado y para ligar la 479 del 23 de abril del 2019, que con estas normas buscan facilitar el proceso de aclaración, rectificación de linderos por acuerdos de las partes. Para nadie es desconocido que los linderos que reposan en los predios, en los folios de matrícula inmobiliaria, se valora es la realidad jurídica del respectivo inmueble. Pero también se debe procurar que esa realidad física, que es la que manejamos las autoridades catastrales con la participación de los titulares del derecho de dominio y sus colindantes, se unifique, es decir, que exista un dato único entre lo que hay en la oficina de registro y lo que hay en la oficina de catastro. Estas normas buscaban fundamentalmente que garantizar la seguridad jurídica del derecho real de la propiedad inmueble, así como garantizar la precisión y la certeza en la ubicación de los predios, con sus linderos, con su área, lo que también va a facilitar el proceso de regularización, la confianza que se debe dar en las diferentes transacciones de compraventas y demás actos que se realizan sobre la propiedad inmueble. Estas 2 resoluciones individuales tocan 4 temas fundamentales. Las escrituras de corrección y aclaración, que esta opera solamente por errores
aritméticos, meramente formales, por errores mecanográficos, ortográficos. ¿Sí? Ahí es donde solamente opera la escritura aclaratoria, que es simplemente la escritura que van y solicitan los propietarios del respectivo inmueble aclarar. No se necesita acudir para nada al Instituto Geográfico Agustín Codaxi y es objeto de registro. Los otros 3 trámites que sí interviene el instituto es el de actualización de linderos, cuando tenemos que son linderos arcifinios, que es cuando, por ejemplo, encontramos en un título de dominio que se relaciona la vaga, el filo, el palo de chocho, y entonces necesitamos llevar a la precisión del área. Entonces, ese trámite se denomina actualización de linderos. El otro trámite que se hace ante el instituto es el de rectificación de área por imprecisa determinación. Entonces, los linderos los tenemos técnicamente descritos, no existe variación de los mismos, pero el área no ha sido determinada adecuadamente. Y el último proceso que tenemos ante el instituto es el de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, donde tiene que existir el pleno acuerdo entre los propietarios colindantes y conlleva a la precisión del respectivo inmueble. Y el otro trámite que tenemos, que es exclusivamente registral, es el de cuando no existe en el folio de matrícula la cabida o el área del predio, entonces simplemente la persona se acerca al instituto a pedir un certificado plano y con base en ese certificado plano donde aparece el alinderamiento técnico del inmueble con el área, lo lleva a la oficina de registro y pide la inclusión de esa área en el folio de matrícula inmobiliaria. Como estas 2 resoluciones están sujetas a modificación, en estos momentos ya recibimos el borrador y se pretende ya sacar la modificación en el transcurso de este mes de octubre. Yo simplemente quiero orientarlos a ustedes en unos aspectos que deben tener en cuenta, que sé que van a estar vigentes porque ya tuve oportunidad de leer el borrador, para en el momento en que quieran solicitar un trámite de resolución individual o estén dando el acompañamiento o la asesoría. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Cuando la información catastral del predio no corresponde con la información que está contenida en el folio de matrícula inmobiliaria o en el respectivo certificado catastral o en el certificado especial de medidas y linderos, lo primero que ustedes deben recomendar al propietario no es que haga inmediatamente un levantamiento, no es que presente la solicitud de resolución individual del instituto, sino que lo primero que tienen que analizar es el certificado de tradición y que en el mismo, en ninguna de las anotaciones, aparezca una falsa tradición inscrita o aparezca una sentencia judicial derivada en un proceso de deslinde y amojonamiento o una sentencia de un remate judicial. Y en la nueva norma se prevé también cuando se involucre un bien público. En estos casos, si una persona presenta la solicitud y nosotros vemos en la anotación del folio de matrícula que hay una falsa tradición o que una sentencia del linde o un remate, el instituto procede a rechazar de inmediato. Entonces, muchas veces hemos encontrado que hay gente que ha hecho levantamientos topográficos, que ha hecho estudios de títulos y en la tradición había una falsa tradición y se disgustan con el instituto cuando la norma es clara y expresa de que si hay falsa tradición no opera la resolución individual con fines registrales. ¿Qué es lo importante también que ustedes tengan en cuenta? Que el propietario del inmueble o los propietarios del inmueble que figuran inscritos son los que deben elevar la respectiva solicitud ante el IGAC. En este caso específico, las personas son propietarias las que aparecen debidamente registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos. De ninguna manera el trámite puede ser solicitado por un ocupante, por un poseedor o por un tenedor. Y cuando sean 2 o más los propietarios, la solicitud la tienen que suscribir todos los que figuren en el certificado de tradición como propietarios, salvo que le den la autorización a una persona. Algo importante a tener en cuenta, si hay un inmueble que se encuentra en una sucesión ilíquida, no puede adelantar el trámite de resolución individual con fines registrales. Entonces, y cuando se vaya a hacer el trámite de rectificación de área por acuerdo entre las partes,
es del deber de nosotros verificar que las personas que están suscribiendo ese acuerdo son las que figuran inscritas como propietarios de inmueble. Y si no existe ese pleno acuerdo, necesariamente tienen que irse a un proceso de deslinde y amojonamiento. Ahora, es importante ver que si en el certificado de tradición el inmueble aparece con áreas y que no corresponden con las del instituto, pero no se han verificado ventas parciales, no se requiere presentar solicitud de resolución individual ante el instituto. La resolución 5204 es muy clara al señalar que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, si resulta que hay un inmueble que ha tenido varias tradiciones y se ha venido vendiendo con los mismos linderos que año por año en cada compraventa se transcribe los mismos, la persona tiene la oportunidad de realizar la escritura con esos mismos linderos, pero vuelvo y aclaro, siempre y cuando no hayan habido ventas parciales o desenglobes, porque en este caso sí necesita la persona hacer la solicitud de resolución individual. Hay algo que les decía inicialmente que es importante, que no se requiere resolución individual para incorporar el área del predio en el folio de matrícula inmobiliaria. Simplemente la persona se dirige al instituto, pide un certificado plano predial y con base en ese lo lleva a registro y registro inmediatamente en el folio de matrícula inmobiliaria y escribe la respectiva área. Entonces, ya hecha esa revisión, ustedes, de que no hay una limitante de tipo jurídico en la tradición. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí pueden recomendarle al propietario el levantamiento topográfico, pero este levantamiento topográfico en la nueva disposición dice que se va a exigir cuando el inmueble tenga 500 metros cuadrados, más de 500 metros cuadrados si está en la parte urbana, y si es en la parte rural, si es mayor a 1 hectárea. Entonces, en este punto es muy importante recomendarle a los propietarios de inmuebles que cuando contraten el respectivo topógrafo para realizar el levantamiento, le exijan que éste debe cumplir con todas las especificaciones técnicas que exige la resolución 643 del 30 de mayo del 2018, que deben acompañar los archivos RINES, las carteras de campo, el informe técnico de levantamiento topográfico y la fotocopia de la matrícula profesional de la persona que hizo el levantamiento. Y recomendarles de manera especial que en la descripción técnica de los linderos y la representación gráfica que hagan del inmueble tienen que ceñirse necesariamente a las condiciones y requisitos que se están exigiendo en la resolución conjunta 25. La resolución conjunta hay 2 anexos. El anexo número 1 que muestra cómo debe ser la descripción técnica de los linderos y cómo debe ser la representación geográfica cuando se trata de un predio rural. Y en el anexo 2 está referenciado cómo debe ser la descripción técnica y la representación gráfica de un inmueble si está en la parte urbana. A la solicitud, ¿qué se debe de acompañar? Entonces, hay unos formatos que se deben diligenciar de manera obligatoria. El primero de ellos es el del estudio de secuencia linderos. Este estudio debe ser completo, con anotaciones de todas las escrituras de compraventa o permuta que se relacionan en las diferentes anotaciones del certificado de tradición. Y lo más importante, no hay necesidad de relacionar las escrituras donde se han realizado gravámenes sobre el respectivo inmueble, pero a este estudio de secuencia de linderos deben acompañarse fotocopias de todas las escrituras de compraventa, permuta, ventas parciales que haya tenido el respectivo inmueble. Cuando se trata de el trámite de rectificación de área por acuerdo entre las partes, hay necesidad de escribir y de diligenciar el formato de acta de colindancia, ¿sí? Siempre debe haberse ese trámite, y si en algún momento se afecta un tercero colindante, también ese tercero y esa acta de colindancia tiene que ser suscrita por las personas que figuran como propietarios de inmuebles en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos. El informe de secuencia de linderos y lo que es
El levantamiento topográfico es objeto de revisión previa por parte de funcionarios y o contratistas del instituto. Este es, digamos, el primer filtro que se tiene frente a una solicitud de trámite de resolución individual, que es la viabilidad técnica y jurídica de la solicitud del trámite. Entonces, si ya se viabiliza técnica y jurídicamente, entonces el trámite entra a ser atendido de acuerdo al orden de ratificación y ya posteriormente se asigna al ejecutor para adelantar el respectivo trámite solicitado. Importante que la gente sepa que estos trámites no se rigen por el derecho de petición común, que son trámites de naturaleza especial y que están sujetos a las normas y procedimientos establecidas en el IGADE, y que el instituto tiene el manual de procedimientos, el 51600 del 2018, versión 1, donde se nos señala todas las etapas y trámites que debemos de tener. No es un proceso que exige demasiada responsabilidad. El mero informe técnico que tiene que hacer el funcionario del instituto para soportar esa resolución es de más de 7 hojas. Es un informe detallado que se debe dar por el impacto que genera esto en el registro de la propiedad. Entonces, es importante que también tengan presente que una cosa es un trámite de rectificación de área con fines catastrales, y que otra cosa muy diferente es el trámite de rectificación de áreas con fines registrales. Resulta que nosotros hemos tramitado rectificaciones de área con fines catastrales y la persona cree que esa resolución le sirve para ir a la notaría y llevarla a registro. No, esa resolución no les sirve. La persona tiene que hacer la solicitud de resolución individual con fines registrales. ¿Que se le facilita más el procedimiento? Sí, pero no, bajo ninguna circunstancia, una resolución catastral se puede equiparar a una resolución individual con fines registrales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Mire, las resoluciones individuales con fines registrales no son un instrumento para legalizar posesiones ni modificar linderos de un predio. Si una persona está ocupando un predio, determinada área, determinada extensión, no puede pretender que nosotros le incluyamos en su predio esa área de la cual tiene posesión, porque para eso existen los modos de usufructuar esa parte del terreno a través de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Pero nosotros, es claro también que la inscripción nuestra no da título de dominio ni sanea los vicios que tenga una titulación o una posesión. Y algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que ningún trámite catastral, ni por la radicación, el formato de radicación, ni por el trámite, ni el trámite de resoluciones individuales, les genera ningún tipo de costo ante la territorial. Entonces, si alguien les dice es que la radicación en el instituto vale X dinero, les pido el favor que inmediatamente nos lo den a conocer quién es la persona que está exigiendo eso, porque en ningún momento nuestros trámites tienen costo alguno. Muchísimas gracias. Ingeniero, entonces le concedo el uso de la palabra a usted para que... Doctora Gloria, aquí voy a hacer, antes de darle el paso al ingeniero, voy a hacerles unas preguntas. Me preguntan acá, doctora Gloria, buenas tardes, gracias por su importante y clara presentación. ¿Cuándo reinician las visitas de campo? Pregunta el señor Edgar Aristizábal. Bueno, en estos momentos la Dirección General les pidió una resolución porque desafortunadamente tuvimos un brote de COVID en la territorial, entonces estamos en aislamiento obligatorio hacia el próximo viernes. En estos momentos, de todas maneras, nuestro jefe de conservación, el ingeniero Javier Iván Briñez, ya está haciendo la respectiva programación de las salidas de campo, atendiendo el orden cronológico de llegada de los respectivos trámites. Me dice que escribe Melisa Rojas, con certificado. No sé a qué se refiere Melisa. Bueno, de pronto Melisa puede estar haciendo referencia que hay un inmueble que no tiene un área inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria.
O sea, aparecen las medidas, 10 de frente por 30 de fondo, o aparece que linda por el frente con Pedro García, por el occidente con Carlos Rojas y por el oriente con vía pública. Entonces, cuando en esas condiciones aparezca el certificado de tradición y si la persona está de acuerdo con la cabida y los linderos que aparecen en el certificado plano predial que genera el instituto, simplemente solicita ese certificado plano, lo lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos y allá le hacen en la anotación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. O sea, no se exige resolución individual y ese era un equívoco que tenían muchas personas que solicitaron resolución individual simplemente para que la oficina de registro les inscribiera el área del predio. Tengo otra pregunta, doctora Gloria. ¿Por qué se limitan o prohíbe actuaciones a los poseedores de inmuebles, ya que se reputan como dueños? No, o sea, uno se reputa como dueño quien es propietario de un inmueble. Nuestro Código Civil y el Estatuto de Notario y Registro claramente establecen que es propietario quien se encuentra inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. Los poseedores tienen los mecanismos para adquirir el dominio a través si están ocupando un bien inmueble que es del municipio, la única forma de poder adquirir el dominio de ese predio es a través de un programa de titulación que realice la respectiva alcaldía. Pero si la persona está ocupando un inmueble que es de propiedad de algún particular, pues tiene necesariamente que solicitar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. El gobierno nacional les pidió el decreto 1561 que está posibilitando a través de un procedimiento verbal expedito que las personas puedan tener el título de propiedad respectivo. Doctora, me preguntan, ¿cuánto tiempo se está demorando la rectificación de área? Bueno, en estos momentos yo tengo que reconocer que no puedo definir la resolución individual con fines registrales, depende muchas veces del tipo de inmueble, de las dificultades que se tengan en el mismo, porque sí hemos encontrado inmuebles que hemos tenido que analizar hasta 30 y 28 escrituras porque han hecho ventas parciales, ventas parciales, ventas parciales y nunca se dio la declaratoria de parte restante. Entonces hay unos trámites que son más complejos que otros. Hay trámites de resolución individuales con fines registrales que hemos sacado en 2 meses, como hay otras que nos han demorado 3 meses y 4, pero lo que sí tengo que admitir es que en este momento hay mucha demanda de solicitudes y la capacidad que tenemos nosotros en el instituto no es suficiente. Tenemos desde hace año y medio, la territorial no tenía sino un solo oficial de catastro y todavía no se nos ha provisto el cargo ni 2 auxiliares que nos faltan en el área de conservación, entonces estamos muy limitados y estábamos a la espera de la suscripción del convenio de Armenia, que siempre hemos tenido el apoyo para contratar personal que nos ayude a dar celeridad en este tipo de trámites y desafortunadamente las diferentes circunstancias más lo del COVID nos retrasó este proceso ostensiblemente. Entonces no puedo decirle un tiempo determinado del trámite porque hay muchos factores y muchas variables que inciden en esos, porque de pronto a veces el levantamiento no cumple, entonces se le da la oportunidad de que a la persona de que corrija lo del levantamiento, entonces mientras corrige, vuelve. Entonces hay términos que están en los usuarios y hay otros términos que están en el instituto. Y doctora, tengo esta última pregunta. ¿Cómo se puede corregir una ficha catastral que no cuenta con matrícula inmobiliaria y cómo se procede con un predio que cuenta con ficha catastral que tiene asignadas 4 matrículas inmobiliarias? Bueno, es muy frecuente que nosotros encontremos un inmueble con una sola ficha catastral y varios folios de matrícula inmobiliaria, porque el reconocedor cuando va al predio ve un solo globo. O sea, no ve las divisiones de cada una. Entonces, simplemente la persona eleva la solicitud al instituto solicitando la individualización de cada ficha y aportando el plano donde se delimita cada uno de los polígonos y el alinderamiento de cada uno de los predios que se describen en los diferentes folios. Respecto a una ficha catastral que no tiene folio de matrícula inmobiliaria, la persona acompaña el certificado de tradición del respectivo inmueble, radica la solicitud. En estos momentos estamos atendiendo virtualmente al correo de armenia@igat.go.co y
simplemente acompaña el certificado de tradición, se solicita la inclusión del folio de matrícula inmobiliaria en la respectiva ficha catastral y estos trámites están saliendo en 3 días. Debo informarle que a pesar de la pandemia, de las dificultades en materia de personal que tenemos, pero gracias al equipo de trabajo, la territorial, en estos 8 meses hemos sacado más de 6.800 resoluciones, esto es actos administrativos que se han generado en el presente año. Gracias, doctora. Tengo aquí una pregunta. Hay un caso con un propietario que pide aclarar el área de su predio, pero este en su tradición realiza una adjudicación de sucesión con otro lote. Y este lote tiene su matrícula inmobiliaria independiente, pero figura allí como mejoras compraventa de baldíos de la nación y no tiene área definida, pero se supone está dentro del otro inmueble que sí tiene definida su área. Ahí en el chat puede ver que hizo bien la pregunta. Bueno, no quiero restarle el tiempo al ingeniero Juan Carlos. Dígale al señor que eleve la consulta al correo de armenia@igac.go.co o al correo de giaristizabal@igac.go.co, que con mucho gusto yo le absuelvo sus inquietudes. Listo. Debo aclarar que los errores cometidos en las sentencias judiciales no se corrigen sino a través de otro proceso de aclaratoria del respectivo fallo. O sea, nosotros no podemos corregir errores en los procesos sucesorios que han quedado debidamente registrados en la oficina de registro. Nuestra fuente fundamental de información es la escritura debidamente registrada. Y con base en los datos que reposan en la respectiva escritura es que nosotros procedemos a hacer la inscripción catastral. Pero los errores cometidos en los fallos, en los remates, en las sucesiones, las omisiones que hayan incurrido, los errores en las citas de folios y demás, nosotros no podemos corregirlos. Doctora, y tengo una última pregunta. ¿En Armenia y el Quindío se van a hacer actualización del valor predial para los inmuebles? Bueno, los procesos de actualización catastral se establece que deben hacerse en intervalos máximos de 5 años, pero estos procesos de actualización no se hacen porque no es suficiente la voluntad del instituto para hacerlo, sino que se debe contar con la voluntad política y con los recursos para desarrollar estos procesos. En el presente año no hay ningún proceso de actualización en curso. Sí estamos hablando, hay 3 municipios interesados en actualizar sus catastros, como es Tebaida en la parte urbana, como es el municipio de Salento, que está interesado en el proceso de actualización urbano y rural, y el municipio de Circasia, que también igualmente está actualizado, está necesitando su proceso también de actualización urbana y rural. O sea que el incremento del avalúo para el próximo año será el que determine el gobierno nacional. Gracias, doctora. Doy ya paso al ingeniero Juan Carlos Molina. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Me disculpan mi voz, pero estoy un poco enfermo de gripe. En cuanto a lo que tiene que ver con la presentación del Sistema de Información Geográfico, este es un proyecto que viene desde el año 2010, que lidera la Gobernación del Quindío, el IGAP y la CRQ, con el apoyo de 12 instituciones que nos han colaborado en la parte económica y técnica. ¿Cuál es el objetivo del sistema? Que la comunidad del departamento pueda tener información espacial y alfanumérica debidamente actualizada y adicionalmente que tengan acceso a la información de una forma rápida, confiable y segura. Es por eso que se desarrolló el visor geográfico que ustedes ven en pantalla, que se llama SIC Quindío. Él es un visor geográfico web que todos ustedes pueden tener acceso gratuito, siempre y cuando tengan acceso a Internet y un computador con un navegador actualizado. Pero antes de hablar de mostrarles el SIC Quindío y hacerles algunas consultas de la temática del sector inmobiliario, quiero recordarles que en la parte de inmobiliaria hay que tener en cuenta que la corporación tiene unas determinantes ambientales. Esas determinantes ambientales son, en general, unas restricciones que hay sobre las áreas urbanas y rurales en el departamento del Quindío. Sobre todo,
cuando se ejercen acciones como, por ejemplo, nuevas construcciones, modificación a construcciones existentes, proyectos de infraestructura, etc. Hay que tener en cuenta que esas determinantes son de superior jerarquía, es decir, ellas están por encima de todo lo que son los planes o los esquemas de ordenamiento territorial y son de obligatorio cumplimiento. Esas determinantes no son negociables, son como las establece la ley tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Toco este tema porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando uno va a mirar el geoportal Quindío, no solamente uno puede consultar información, sino que debe tener como una mínima interpretación sin ser un experto en el tema ambiental. El sistema de información es un sistema de referencia. No se puede decir que lo que se vea en este sistema de información lo tomen ustedes como un documento válido para un trámite en cualquiera de las instancias que lo requieran. Es un sistema de referencia en donde ustedes preliminarmente pueden tener una información que les ahorrará tiempos, que podrán tomar decisiones de continuar o no con un trámite inmobiliario, pero si ustedes requieren ya una certeza jurídica, deben hacer la consulta por escrito a la corporación, porque ella es la que por escrito les va a definir si sobre un predio se puede o no se pueden hacer acciones que requiera una persona. Determinantes ambientales hay muchas. En el transcurso de la presentación del Quindío les voy a nombrar algunas, tal vez las más importantes, pero como les digo, siempre que ustedes hagan una consulta y consulten una información de un predio urbano o rural con una determinante ambiental y si quieren continuar con el proceso, por favor hagan una solicitud por escrito a la corporación donde le pidan qué restricciones ambientales tiene ese predio para lo que ustedes pretenden hacer o sus clientes. Bien, para ingresar al sistema de información, tal vez muchos ya lo han usado, tienen que hacerlo a través de la página de la CRQ o a través de la página de la gobernación. En la página del IGAT también lo pueden encontrar. Y al ingresar aquí, en la página de la corporación, en la parte final, se van a encontrar con este link que dice Quindío. Al activarlo, va a aparecer este pantallazo. En él nos vamos a encontrar tres opciones, que son un visor geográfico, una mapoteca y una administración. Este sistema de información tiene más o menos unos 200 temas de información, desde información tan técnica como por ejemplo planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, información de suelos, cartografía básica, catastro, hasta información básica que requiere un ciudadano común y corriente. Por ejemplo, donde yo me encuentro un cajero automático, donde me encuentro una plaza, donde me encuentro un teatro, donde encuentro, por ejemplo, una droguería, etc. Nos vamos a centrar exclusivamente en la parte técnica porque pues requeriríamos mucho tiempo. Pero cuando ustedes quieran descargar un mapa aquí en la mapoteca, lo pueden hacer y ahí encontrarán por ahora información ambiental e información de los mapas de ordenamiento territorial del municipio de Armenia. No hemos incluido a los otros municipios porque la información cartográfica en algunos casos no es muy confiable. Entonces preferimos no colocarla hasta que se hagan los ajustes necesarios. Cuando ingresamos al visor geográfico, nos encontramos esta pantalla. Esta es la pantalla principal del visor geográfico. Este viene a la izquierda, pero por motivos de presentación lo voy a mover acá. Aquí vamos a encontrar una imagen del departamento del Quindío. Vamos a encontrar unos botones de ayuda y esto es una escala de trabajo, es decir, un sistema que permite que yo pueda acercar la escala a estos niveles. Pero aclaro una cosa, esto es una escala de visión, es decir, yo puedo acercar a 1:500, es como si le estuviera dando un zoom, pero eso no significa que la información que ustedes ven esté hecha a escala 1:500. Es muy importante eso porque la gente confunde el zoom con la escala de trabajo. Yo puedo hacer acercamientos hasta donde el equipo me lo dé, pero otra cosa es a qué escala de trabajo lo hicieron. ¿Cuál es la recomendación?
que uno pueda ver la información a la misma escala que la trabajaron. Por ejemplo, en el caso de catastro, el catastro se elabora a escala 1/10.000, urbano y rural. ¿Cuál es la recomendación? Que se haga el análisis a escala 1/10.000. Si ustedes lo acercan más, van a tener una distorsión de la información y eso está generando confusión, porque en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con linderos, entonces se va a ver que el lindero no está pasando por donde supuestamente debe pasar, pero es por el zoom, porque el zoom lo acercan a 1000 o a 500 y el catastro está hecho a 10.000. Esa es una recomendación. Aquí tenemos botones de trabajo. Está el botón de leyendas, de consultas, de mapas bases, salidas gráficas. Aquí, por ejemplo, la impresión. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Y otra cantidad de funciones que no voy a tener el tiempo suficiente para explicárselos, pero me voy a concentrar en lo que ustedes requieren para su trabajo específicamente y ya ustedes con tiempo podrán hacer más consultas. Ahora, si ustedes quieren una explicación bien detallada, si esta no es suficiente, entonces con la señorita Lina García en la Cámara de Comercio podemos hacer otra sesión en donde podemos ampliar y podemos trabajar en otras áreas. Bien, aquí en la izquierda, donde estamos en la cámara, que desafortunadamente me está tapando, voy a ver si la puedo mover. Si la puedo mover. Se encuentran otros botones. Está, por ejemplo, un botón de información, una ayuda. Este es el manual. Deben consultarlo. Sería muy importante. Es un manual en PDF. Está los términos y condiciones legales, los correos con los cuales se pueden comunicar con nosotros si tienen dudas. Y este botón que dice tabla de contenido es exactamente esto que ven ustedes aquí. Aquí está toda la información dividida en temas. Está en tema ambiental, cartografía básica, cultura y turismo y lo que ustedes ven de aquí para abajo. Cuando ustedes pican sobre este triángulo, él se expande. Y en el caso, por ejemplo, que estamos viendo ambiental, ustedes van a encontrar todas estas temáticas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del catastro, lo van a encontrar en cartografía básica, en donde van a encontrar cartografía básica a escala 10.000 y 5.000. Esta escala 5.000 es solo de áreas urbanas. Esta escala 10.000 es de áreas rurales. Está el catastro de Armenia. Si ustedes lo expanden, se van a encontrar el catastro, las zonas homogéneas. Y asimismo vamos a hacer con cada municipio. Por ejemplo, en el caso de Buenavista, si yo quiero ver todos los predios, entonces le digo catastro. Aquí me dice una simbología y aquí me está empezando a aparecer el catastro. Yo puedo hacer acercamiento con el scroll del botón del mouse. Observen que él se va acercando, ¿sí? Me voy acercando, ya la escala viene a 100.000, yo puedo colocar esto a 25.000, ¿sí? Y el sistema me va colocando todo el catastro. ¿De dónde sale esta información catastral? El IGAP anualmente nos entrega los archivos SHAPE con los registros 1 y 2 del catastro y esta información proviene exactamente del Instituto Geográfico, o sea que es una información confiable. ¿Qué ocurre? Que entre la última año que nos entrega el instituto a la fecha hay muchos movimientos catastrales, entonces puede ser que, por ejemplo, este predio que estoy mostrando en el 2019 tenía esta forma geométrica, pero en el transcurso del último año hicieron una división y puede ser que el predio ya esté en una división aquí. ¿Cómo actualizar esto? Ya lo dijo la doctora. Los municipios son los responsables de mantener actualizados, hacer las actualizaciones catastrales. Entonces, al hacer la actualización catastral se va a reflejar los cambios. Es importante que tengan claro esto. Yo puedo seguirlo acercando a, como lo dije, a 10.000. Y entonces, aquí yo puedo ver el predio tal cual lo elaboró el Instituto Geográfico a escala 1/10.000. Yo lo puedo llevar a 5.000, a 2.000, pero lo que estoy haciendo es ampliando el zoom, no la calidad de la información. Ahora,
Si yo quiero ver sobre un predio la ficha catastral, entonces si yo sé ubicarlo a través de la imagen, que yo sé que este es el terreno, que está la casa, entonces yo pico sobre él y el sistema me dice a mí la ficha catastral. O sea, aquí está la información, me dice, esto que estoy visualizando aquí es el número catastral que había hasta el 31 de diciembre de 2014. O sea, cuando te manejábamos 20 códigos. A partir del 1 de enero de 2015 se maneja un código de 30, que es este. Entonces tenemos el número antiguo y el número nuevo en cuanto a la ficha catastral. Y tenemos el área del predio que aparece aquí. Esta es el área de metros cuadrados. Es el área que aparece en el catastro. ¿Qué ocurre? Nos hemos encontrado casos en que la gente consulta y, por ejemplo, en este caso aparece menor el área. No es responsabilidad del SIC-Quindío esta situación. Aquí lo que hay que entrar es a revisar, como lo dijo la doctora anteriormente, varias cosas. Los linderos, la escritura, el registro en la oficina de registros, para ver dónde está el problema y solucionarlo, porque no es el SIC-Quindío el responsable de esto. Si ustedes encuentran un problema de esta índole, pues les sugiero que primero consulten las escrituras, el registro de la oficina de registros y vayan a Liga para que les ayude a solucionar ese problema. Igual con los linderos, ¿sí? Lo que les mostraba ahora en cuanto a acercamientos es lo siguiente. Yo puedo, aquí me estoy acercando a 5000 o me puedo acercar a una escala mayor. Entonces yo lo puedo hacer, pero el nivel de detalle sigue siendo a 10.000. Aquí lo que tengo es mejor información, ¿sí? Puedo tener esto, ubicar la casa, ubicar los cultivos, los recursos naturales, pero nuevamente el catastro está a 10.000. Entonces, yo puedo ver el catastro de todo un municipio y obtener información tal cual lo dice aquí. ¿Cómo lo hice? Entonces me vengo, abro y activo todo el catastro. Esa es una forma de ver el catastro de un municipio. ¿Cuál es otra forma? ¿Cómo desactivo esto? Aquí. Lo desactivo, cierro y con esta casita vuelvo a toda la extensión predeterminada como lo teníamos inicialmente. Ahora, ¿cómo consulto un solo predio? Entonces me vengo al botón de consultas. Y aquí en el botón de consultas tengo consulta catastral, ¿sí? Y entonces aquí me va a decir de qué municipio, tipo de predio, urbano, rural, cómo identifico el predio si es urbano, rural en una matrícula, en una ficha catastral. Los primeros dos dígitos 01 me dicen si es urbano y 00 si es rural. Vamos a hacer esto. Y aquí le digo si es con 15 dígitos, 25 o con la matrícula inmobiliaria. En el caso de la matrícula, en este momento está activada la opción de búsqueda, pero hemos tenido problemas porque esta información proviene de la oficina de registros y en algunos casos nos hemos encontrado como que la matrícula no corresponde al predio. Les sugiero que consulten por la ficha catastral. Entonces, como en este caso, 0002, por ejemplo, aquí, que son los 15 dígitos. Cuando vimos ahora la ficha, él empezaba por 63 y el código del municipio. Esos primeros 5 dígitos no los debemos tener. Debemos consultarlos con los 15 dígitos siguientes. Si le digo buscar, el sistema, si cometo un error, me dice que el número debe tener 15 dígitos. Entonces, ¿dónde cometimos el error? Aquí. Volvámoslo a hacer. 0002, 0004, 0006 y 000, que son 15 dígitos. Entonces, aquí me ubica el predio. Aquí me está ubicando el predio. Este es el predio que tiene registrado esa matrícula y aquí me da la información de acuerdo al registro 1 del IGAP, que es Vereda La Morena, finca o la finca se llama La Morena Lote 2 en la Vereda La Española y aquí me dice el área, ¿sí?
Ahora yo me puedo devolver aquí para ver todo el predio y aquí tengo todo el predio, ¿sí? Ya sabemos que hay dos formas de consultar esta información. O coloco toda la información del municipio o coloco la ficha catastral para que pueda consultarlo uno solo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo voy a mostrarle a un cliente un predio en Génova, pues tengo dos opciones. O me voy para Génova y me echo un día yendo y viniendo para mostrarle un pedazo de la finca, porque solo puedo mostrarle una. O me siento con él y hago la búsqueda como la hice acá. Y ustedes aquí le pueden mostrar todo el predio. Miren y observen con claridad que uno le puede mostrar todo el entorno natural, los límites, las vías, la casa, los cultivos, sin necesidad de ir al predio. Ahora, si lo que yo quiero es que el señor me pidió que le enviara las coordenadas, exactamente puede pasar lo mismo. Y es, me tengo que ir a Génova con un GPS y tomar las coordenadas de la casa o me vengo para acá, lo busco como lo busqué, me ubico en la casa y por la opción especial tengo una cosa que se llama medir. Y al medir, en este botón, pico aquí, me va a dar la coordenada en X, en Y, que son lo que llaman coordenadas planas. O si vemos aquí, me va a dar en geográficas. Entonces, lo que podemos ver es que este sistema de información se basa en información entregada por diferentes instituciones oficial, y eso es muy importante porque me da confiabilidad y seguridad, pero me da agilidad porque yo en minutos puedo tener información más precisa y más confiable que yéndome sobre un terreno. Ahora, si el señor me dice, yo quiero medir esta parte porque estoy interesado en saber cuánto mide este lote, yo puedo hacerlo por aquí. Aquí me dicen medir un área, aquí me dice medir una longitud o aquí esto. Yo quiero un área en metros cuadrados, me acerco y con el botón hago el polígono y lo cierro con doble clic. Y el sistema, aparte de darme las coordenadas, me está diciendo cuántos metros es. Para hacer el trabajo, obviamente aparte de desplazarme al lugar que debo desplazarme, tengo que llevar un topógrafo, si el área es muy grande, o hacer toda una serie de procedimientos para medir esto. Aquí lo estamos midiendo con una confiabilidad cercana al 100%. Entonces, esta es otra de las bondades que tiene este sistema de información. Ahora, regresemos y hagamos un ejercicio con determinantes ambientales. Yo sé que este procedimiento, pues es muy rápido, se me está acabando el tiempo, pero quiero hacer un ejercicio con determinantes ambientales. Una de las determinantes ambientales de mayor cuidado es la información de las clases agrológicas, lo de suelos. Las clases agrológicas, para las personas que no son expertas en el tema, son una clasificación de los suelos de acuerdo a sus características bióticas, topográficas, etc. El Instituto Geográfico, que es la entidad que nos entregó, la clasifica de 1 a 7. Las clases 1 a 3 son las clases de mejores condiciones para el sector agrícola. Entonces, por ley, están protegidas. Es decir, las autoridades como la corporación y los municipios tienen la obligación de proteger las áreas que están destinadas para la producción de alimentos. Por tanto, lo poquito que se haga ahí tiene que venir con autorización de estas instituciones. Hay que aclarar que toda finca tiene su casa campesina, ¿sí? Pero una cosa es cuando uno tiene la casa campesina en la casa y otra cosa es cuando yo pretendo construir chalés, hoteles o cosas similares sobre suelos de protección. Les voy a explicar cómo ustedes, cuando vayan
a mirar un terreno o estén interesados sus clientes en construir un chalet en un sector rural de Armen del Quindío, ustedes pueden de antemano decirle se puede o no se puede con una consulta en el Quindío. ¿Qué vamos a hacer primero? Nos vamos a ir aquí por el botón de temáticas, tabla de contenido, ¿sí? Y activamos el botón ambiental. En el botón ambiental nos venimos aquí donde dice suelos, ¿sí? En este botón. Y aquí activamos capacidad de uso, que es clases agrológicas. El sistema me coloca las clases agrológicas que aparecen aquí, que son las que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi clasificó para el departamento del Quindío en un estudio de suelos que se hizo en el 2014. Estos estudios no cambian cada año. Un estudio de estos puede tener una durabilidad de 20, 30, 40 años si no hay condiciones adversas que lo cambien. Una vez hemos desplegado el mapa de suelos, me vengo para la consulta catastral que les enseñé ahora. Si tenemos la ficha catastral, que supongo que la tienen. Y activamos la consulta catastral. Podemos cerrar todas estas ventanas, podemos mover esto para otra parte si me está estorbando y entonces activo la consulta catastral y vamos a mirar el mismo predio que consultamos ahora. Sabemos que está en Quimbaya, ustedes deben decir que es rural y este es el número de la ficha catastral. Entonces le decimos buscar. ¿Sí? Otra vez cometí el mismo error. Entonces veamos qué pasó, me faltó un 0. Lo agrego y sigue diciéndome que tengo un error. Voy a revisarlo de nuevo. 0002, 0004, 0006, 1, 2, 3. Y le digo buscar. Ya me lo encontró. ¿Sí lo ven? El mismo predio que vimos ahora. El predio ubicado en esto. Puedo ocultar esto. Puedo manejar esto aquí. La rapidez con que el sistema cargue depende de su computador, de su acceso a internet, pero en general es un sistema que carga rápido, que no tiene problemas, ¿sí? Desplacémonos aquí, abramos esta ventanita y miremos qué me dice este. Me dice que este color clarito, o sea, este es clase 2 y que este color marrón más oscuro es de clase 6. Ahora que vamos a consultar cuando termine el sistema de cargar, él va a decirles que, por ejemplo, si picamos aquí, vamos a devolvernos un poquitico para ver más el predio. Exactamente, todo el predio. El predio se mueve entre clase 2 y clase 6. Dijimos que la clase 2 es una clase protegida. Entonces, supongamos, todo este predio dio en clase 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Que es un predio que tiene su casa tradicional, que pueden hacerle modificaciones, reformas, siempre y cuando no sean reformas de que se hagan ver como si fuera la construcción de un hotel, por decir algo. Digamos que es mejores. Y en toda esta área solamente puede hacerse para uso agrícola. Ustedes aquí no pueden construir un chalet, piscinas, parques temáticos, etcétera, porque es un suelo protegido, ¿sí? En la clase 6, que es la otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene protección, pero no tan restringida, pero tiene limitantes topográficas, por ejemplo. Las pendientes son muy fuertes. Son suelos donde hay un bosque o es una microcuenca que tiene una fuente y esa fuente tiene que ser protegida. Entonces, lo que ustedes tienen que ver, desafortunadamente mi internet no me lo da muy bien, pero ya me lo dio, es mirar esto. Por ejemplo, este predio, podemos decir que todo este sector y todo este sector está protegido por clases agrológicas para producción ambiental. Y esta parte es de fuertes pendientes y tiene cierta protección. Conclusión, rápidamente, en un computador yo puedo saber si mi cliente que está buscando un predio para hacer un parque temático, le puedo decir siga, no siga, o continuemos la consulta en la corporación, etc. Entonces,
Esta es una de las cosas que nosotros debemos aprender a manejar en el sistema, o ustedes en el sector inmobiliario, para que les sirva de guía preliminar cuando ustedes estén asesorando a un cliente. Como solo me faltan 5 minutos, entonces, Lina, me hubiera gustado más, pero si tienen alguna pregunta, sea el tiempo de preguntas. Ingeniero, aquí tenemos unas preguntas. Usted me dice si está ya de pronto las contestó mientras que estaba dando la charla. ¿Dónde están las definiciones de cada clase? En la página de la corporación, voy a mostrarla aquí, hay un link que me dice la entidad y aquí me dice en la parte de descarga de documentos. A ver si lo encuentro. Información al ciudadano, qué pena. Descarga de documentos, aquí. En esta descarga de documentos, ustedes se van a encontrar al final, si no estoy mal, por aquí. Aquí está el mapa de uso y cobertura, pero más arriba dice estudio semidetallado de suelos. Este documento lo pueden descargar. Es un documento técnico que puede servirle de guía a una persona que sepa de suelos. Entonces ya lo pueden descargar de aquí en la página de la corporación. ¿Otra pregunta? Sí, señor, acá tengo otras dos preguntas. Me dicen, denme un segundo, yo acá las busco. ¿Qué pasa cuando la ficha catastral es de 25 dígitos y más abajo con la ficha catastral es de 30 dígitos? ¿Cómo se reduce? Bueno, a ver, les explico algo aquí rápidamente. Una ficha catastral tiene 63, que es el código DANE del departamento del Quindío. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que es 63. Perdón, le aumentó la letra. Bueno, tiene el código DANE de los municipios, tiene una numeración. Por ejemplo, Buenavista es 111. Y luego siguen... Pero se le ve una parte negra. Sí, se le ve como una pantalla negra. No sé si todos lo... ¿Todos están viendo la pantalla negra? Es un pedacito nomás, no sé si soy yo. Pronto que alguno me pueda... A ver, yo hago esto. ¿Y ahí? Sí, sí se está viendo negra. Entonces debe ser un problema aquí del sistema. A ver cómo hacemos. Voy a ir por notebook para poderle explicar. Listo, ya se... bueno, volvió otra vez. Tan raro. Sí, pero voy a ir por una herramienta para poderle explicar eso. De pronto es este. Bien. Entonces, 63. ¿Lo están viendo? ¿Aló? ¿Sí ven? Se ve también la parte negra. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar aquí. Entonces, cuando ustedes quieran consultar aquí, la clase agrológica, pican aquí. Y el sistema les debe entregar, permítanme un momentico, por favor. Está lento el sistema. Que mi internet no es el mejor en la casa. Bueno, a ver si lo explico de esta manera la pregunta. Los primeros 5 dígitos son el código del departamento, los 2 primeros, y los 3 siguientes son el código del municipio. Cuando vamos a consultar, no tengan en cuenta esos 5 primeros, tengan en cuenta de ahí en adelante. ¿Me hago entender? ¿Está claro? A ver, digo esto. Permítame un momentico, yo hago una cosa. Reinicio. ¿Me puede ir haciendo otra pregunta y la voy contestando mientras el sistema... Claro que sí, tenemos acá. El SIC indica también matrícula, es decir, si yo ingreso una búsqueda por ficha catastral, él me muestra la matrícula, nombre del propietario. No, por una razón muy sencilla, y se la explicaba ahora. Resulta que en el caso de las matrículas catastrales, la Oficina de Registro de Instrumentos no tiene todas la información de matrículas catastrales anexa a la ficha catastral, porque ese es un código propio de ellos
y hasta ahora, hasta los últimos 5 o 6 años, solo se empezó a hacer ese trabajo de unión de la ficha catastral con la matrícula, entonces no siempre tiene eso. Ahora, como esta información la sacamos del registro 1, entonces el registro 1 no tiene esa información, es el registro 2. Pero les voy a, mire, si ustedes quieren consultar la ficha catastral de este predio, colocan esto y pican y él se las da. ¿Sí vieron? Estos 5 primeros dígitos que estoy aquí, no los tengan en cuenta para consulta catastral. A ver si estos 5 primeros, ahí, estos 5 primeros, no los tengan en cuenta para la consulta catastral. Ténganlo en cuenta de ahí en adelante. Ahí contesto la pregunta anterior. Ingeniero, permítame una interpelación. La señora que decía que por qué había unos números de 30 y el otro de 20 posiciones. Es que nosotros tenemos la ficha antigua, el número de la ficha catastral antigua, y resulta que el instituto, a través de la resolución 70 del 2011, modificó el número de la ficha catastral a 30 dígitos. Entonces, por decisión del Comité Técnico del SIC Quindío, se adoptó la determinación de dejar la ficha antigua y el número de la ficha nueva. Correcto, doctora, gracias por la aclaración. Ingeniero, acá tengo otras 3 preguntas para ya cerrar el conversatorio. ¿Cómo puedo visualizar el suelo de protección municipal de Armenia según el POT? Bueno, en el caso de los POT, nosotros aquí, en la parte del SIC Quindío, tenemos ordenamiento territorial, ¿sí? Tenemos Armenia y Circasia, solamente Armenia y Circasia, porque la otra cartografía no cumplía con requerimientos técnicos. Si yo abro aquí Armenia, ¿sí? Tengo barrios, comunas, perímetro urbano, suelos de protección y veredas, ¿sí? Entonces, si quiero ver los suelos de protección, vamos a devolvernos, yo cierro acá y activo los suelos de protección, que estos suelos de protección son los que nos entregó el POT de Armenia. Pero tienen que tener claridad sobre esto. Vuelvo y les digo, este es un sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienen alguna duda, por favor, tienen que ir a la oficina de planeación para que les dé un certificado de uso del suelo. Esto no sirve como certificado de uso del suelo. Esto es de referencia. Y es así porque estos sistemas se basan en información que nos entregan los municipios, que en algunos casos esa información fue elaborada bajo ciertos criterios técnicos, y es bueno que para tomar ya una decisión definitiva pidan el uso del suelo en la oficina de planeación del municipio. Esto es como referencia, ¿sí? ¿Ok? Otra pregunta, si la hay. Ingeniero, buenas tardes. Allí puedo ver si el predio está en zona de alto riesgo. Sí, claro. Ese es un determinante ambiental, las zonas de alto riesgo. Nosotros aquí tenemos el PONCA en la parte ambiental, Cuenca del Río La Vieja. El PONCA es solamente para áreas rurales. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver gestión del riesgo de zonas rurales. Y tenemos amenaza de inundaciones, avenidas torrenciales y lo que ven ustedes aquí. ¿Cuál es el procedimiento? Como lo hice ahora. Primero, si quieren ver si el predio rural está tiene amenaza de inundación, activan la capa de amenaza de inundación y luego se van por búsqueda catastral y hacen lo que hice ahora con el suelo, con la información de suelos. Y tenemos una última pregunta que nos hacen. ¿Qué otras restricciones podemos evidenciar con el SIC? No, el SIC tiene en cuanto a restricciones como tal. Digamos que el SIC no tiene restricciones porque es de libre acceso. Podríamos decir que de pronto hay restricciones en cuanto a cierto tipo de información que no la tenemos o que no se ha actualizado. Por ejemplo, en el caso del catastro, la doctora decía ahora, Circasia, creo que tiene más de 10 años sin actualización catastral. Entonces ahí hay una restricción en cuanto a que la información puede tener un grado de diferencia con respecto al mundo real, ¿sí? La otra restricción puede ser la escala.
¿sí? La otra restricción puede ser que la información esté en el área rural y no en el área urbana, por ejemplo. Lo que tiene que ver con gestión de riesgo que apenas se está haciendo para áreas urbanas. Esa es una restricción por falta de información. Ingeniero, no, ya estas son, bueno, acá tengo un comentario que dice, hago aclaración, que he observado que la información de los suelos de protección que se evidencia en la SIC referente a Armenia no corresponde a lo establecido por el POP. Sería importante revisar este tema. No, hay que aclararle una cosa. Lo que yo le coloco aquí son lo que tiene que ver, por ejemplo, esos suelos con respecto a fallas y todo. Pero la información de suelos de protección, específicamente que tiene que ver con las áreas, las microcuencas, las cañadas y todo, no está. Eso no está. Eso fue retirado porque Armenia decidió hacerle una actualización a esa información debido a unas situaciones que presentaron el año pasado. Entonces no está. Lo que yo les muestro aquí son suelos de protección, por ejemplo, de fallas geológicas, información de ese tipo, pero no es la información de protección que ustedes de pronto están pensando, que tiene que ver más que todo con las microcuencas que están en el sector de Armenia y que tiene que ver con restricciones para construcción. Eso no está aquí. Ingeniero Juan Carlos, doctora Gloria, no agradecerles por habernos acompañado esta tarde y a todas las personas que se conectaron del sector inmobiliario, incluso del sector constructor. Ustedes saben que la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío siempre está pendiente de ustedes y está haciendo alianzas estratégicas para poder llevar esos conocimientos y actualizaciones a todos los empresarios. A Finca Raíz también damos las gracias porque nos acompañó y nos apoyó siempre en la convocatoria de todos los empresarios, y no sé si ustedes dos tienen de pronto algo más por decir, pero de parte de Cámara, muchísimas gracias. No, a todos. Bueno, de parte mía yo a la quiero Cámara de sugerirles Comercio reitero mis agradecimientos. por favor. Bien, pueda, siga, bien pueda. No, de parte del De mi instituto, los parte, agradecimientos a la Cámara y a los integrantes, a las personas que estuvieron en este conversatorio, y créanme que todas las inquietudes que tengan y lo que podamos apoyarlos, estamos para colaborarnos. De parte de la corporación, de parte de mi parte, muchas gracias por la asistencia y nuevamente les dejo la precisión de que el SIC Quindío es un sistema de referencia. Por favor, no vayan a tomar decisiones definitivas, sobre todo cuando tienen temas ambientales o temas que tengan que ver con la parte de ordenamiento territorial. Siempre consulten a la entidad o a las entidades responsables por escrito para que ellos por escrito les entreguen las decisiones definitivas sobre un predio en particular. Muchas gracias. Perdón, quisiera hacer un complemento de lo que decía el ingeniero, además por cuanto que el POT de Armenia no se hizo sobre la cartografía oficial del IGAC. Entonces eso a veces genera también ambigüedades en las consultas a las que hacía referencia uno de los asistentes. Muchísimas gracias. Damos por finalizado este conversatorio. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron y al ingeniero Juan Carlos y a la doctora Gloria Inés por estar hoy presente con nosotros. Feliz noche y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.